He puesto el título Dios no busca adoradores. Dios busca adoradores, no adoración. Y nos vamos a basar en Juan 4:23, que dice: pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Muchos creyentes siguen pensando en la adoración como un evento. Piensan en algo que pasa en un periodo de tiempo solamente aquí en la iglesia los domingos. Otros, aún peor, limitan la adoración al tiempo de la alabanza con la música. No sé cuántas veces habremos dicho: hemos terminado el tiempo de la adoración, ahora vamos a escuchar la palabra. Como si eso fuese dejar de adorar a Dios, ¿no? Cuando vamos al Nuevo Testamento y estudiamos el tema de la adoración, descubrimos que la adoración, según la Biblia, que es la adoración que Dios espera de su pueblo, incluye más de lo que hacemos nosotros aquí los domingos. Fijémonos en lo que nos dice Pablo en Romanos 12, del 1 al 2, y me gusta la traducción del lenguaje actual, que la titula La Nueva Vida. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno como ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Este tipo de adoración que Dios espera de los creyentes del nuevo pacto, esto es lo que Dios espera de su pueblo. Y en este texto podemos ver como uno de los puntos esenciales de la verdadera adoración, y es que la verdadera adoración surge como una respuesta del verdadero creyente al Evangelio. Los primeros capítulos de esta carta contienen una explicación detallada del Evangelio, y del texto que nosotros hemos leído empieza con por eso, como respuesta a todo lo anterior. ¿Y qué es lo que vemos antes? Que el Evangelio es una muy buena noticia que empieza con una noticia muy mala. Una noticia extraordinaria, la mejor noticia que existe, pero que solo podemos entender si conocemos la mala noticia que tiene detrás. Y es que todos los seres humanos estamos en serios problemas delante de Dios por causa de nuestros pecados. Y es en este punto donde el Evangelio cobra importancia. Y toma el valor para nosotros. La buena noticia que el Evangelio nos anuncia es que Dios no nos dejó en esa condición de miseria y de condenación, sino que por medio de Jesucristo nos proveyó de un Salvador que nos libra de la esclavitud del pecado y de todas sus consecuencias, gracias a su obra redentora en la cruz. Él lo consiguió. Esta es la buena noticia. Y la pregunta ahora es: ¿cómo debemos vivir los que nos estamos beneficiando de esta salvación tan grande? Y la respuesta a esa pregunta es lo que vemos en el capítulo 12 de Romanos. En la medida que nos damos cuenta de la magnitud de nuestros pecados, nuestra pobreza e incapacidad por agradar a Dios, y experimentamos su gracia al ofrecernos esta salvación tan grande, nuestra respuesta no puede ser otra que adorarle a Él de esta manera, ofreciéndole nuestra vida de esta manera. Y esto conlleva todas las facetas de nuestra vida: nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestras emociones y nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Se trata de ofrecerle toda nuestra vida en obediencia a Dios. Y esto solo es posible si entendemos y experimentamos el Evangelio. Yo creo que, llegado a este punto, ya podemos tener la conclusión de que la adoración que busca nuestro Dios no se trata de un evento que hacemos aquí los domingos o de una liturgia determinada. La adoración se trata de una vida dedicada a Él. Fijémonos otra vez en lo que nos decía Juan en las palabras de Jesús cuando hablaba con la mujer samaritana. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren.
Dios no necesita adoración. Él no está necesitado de adoración. Él es un ser pleno y satisfecho, pero Él es amor y como Él es bueno, Él sabe que nuestra felicidad depende de que nosotros vivamos para su gloria. Él no está buscando adoración, Él está buscando a estos que verdaderamente le adoran. Y esto es algo que siempre ha sido así. Y siempre lo será. Y si no, vamos a fijarnos en unos personajes de la Biblia y empecemos por el que quizá más relacionamos con la adoración. David. Si nos fijamos en su vida es una vida de altibajos. Y podemos ver que David no era un hombre que nunca pecara, o que su vida fuese un constante sin desfallecer. Vemos como tiene momentos muy buenos, pero que tiene momentos en los que peca. Y cuando peca, lo hace como nosotros diríamos aquí, a lo grande. Tiene tanta fe en Dios como para vencer a Goliat, un gigante. Pero se aparta tanto de él como para caer en desear a la mujer de otro. Pero sin embargo la Biblia habla de David que había algo en él que le agradaba a Dios, y esto era su corazón. De la misma manera que un niño confía ciegamente en sus padres, el corazón de David estaba siempre dispuesto a escuchar y a recibir el amor de Dios. Y esto era lo que le llevaba a buscar la presencia de Dios en cada momento. La manera de tener un corazón dispuesto es tener un corazón firme en el Señor. El corazón de David, un corazón que siente profundamente, un corazón que se emociona en la presencia de Dios, un corazón que desea más que ninguna otra cosa buscar el rostro de Dios, porque lo ama, porque siente que Dios es todo para él, en toda circunstancia. Esa presencia es tan maravillosa que estando en ella no hay nada que pueda atraernos más. Un aspecto importante de la adoración que podemos aprender de la vida de David es la importancia de la santidad. La santidad es parte del carácter de Dios y de la misma manera debe ser un objetivo principal nuestro. Si queremos ser adoradores que agraden al Señor, tener un cuerpo limpio delante de Dios llena de bendición nuestra alabanza. Nuestra adoración a Dios debe llevarnos a una actitud de búsqueda de la voluntad de Dios en su palabra. Aprender a vivir en la presencia de Dios significa tenerle a Él como único bien, como alguien al que amamos de manera exclusiva. Solo así podemos acercarnos a Dios como lo hacía David. Y para mí, creo que lo más importante de David fue su actitud ante la confrontación de Natán, a su pecado, el reconocimiento de su culpa, el arrepentimiento de su ser y la entrega por completo al Creador. Hermano, no tiene sentido la vida si uno es despreciado por el Padre. ¿De qué vale que yo sea aceptado por vosotros si el Padre no me acepta? ¿De qué vale que me acepte el mundo si el Padre no me acepta? La vida no tiene sentido si soy despreciado por el Padre. El perdón libera. El ofrecer nuestro cuerpo entero en adoración a Dios lleva virtud sanadora dentro de sí. Cuando vamos a la presencia de Dios y le vemos cara a cara, nuestros rostros cambian y nuestra alma se sacia en abundancia. Dios nos embellece en su presencia, pero además llena de bendiciones nuestra vida. Y eso no significa que desaparezcan las dificultades, sino que aprendemos a encontrar solo en Dios la razón de nuestro honor. Otro ejemplo que nos muestra la Biblia, y este quizás es el que más peso tenga, es el que nos dejó Jesús. En Jesús vemos cómo la adoración empieza y termina con Dios. Vemos cómo a pesar de ser Dios mismo hecho hombre, el Señor dependió completamente en su vida terrenal del Padre, y de cómo conforme conocemos más de su vida nos certifica la trascendencia de la alabanza.
y nos une más con el significado de nuestra existencia. Todos hemos sido creados para adorar a Dios. Todos encontramos sentido a nuestra vida cuando Dios es el todo para nosotros. He podido experimentar como siempre que busquemos la verdadera adoración encontraremos oposición por parte de los religiosos. Le pasó al mismo Jesús. Por eso es tan importante que examinemos nuestro corazón y descubramos qué es lo más importante para nosotros. La verdadera adoración nace de un corazón para el cual Dios siempre es lo más valioso. Desgraciadamente, cuando empezamos a creer que somos alguien, dejamos de darle valor a nuestro Señor. Y así es como Él nos enseña que no es lo más importante para nosotros. La adoración que el Señor Jesús recibe es el compendio perfecto de lo que debe ser nuestra actitud hacia Él. Porque Él es el único digno de recibir autoridad, riquezas, sabiduría, fortaleza, honor, gloria y alabanza. Nuestra relación con Dios es la clave de la vida. Nosotros bendecimos a Dios, pero Él nos bendice mucho más a nosotros. Porque todo lo que Él nos da es mucho más de lo que nosotros le devolvemos. Hermanos, hemos sido creados para adorar. Y adorando, teniendo esa relación con Dios, es cuando nuestra vida tiene sentido. Otro aspecto de los verdaderos adoradores es que si queremos ser verdaderos adoradores, si queremos ser verdaderos adoradores de Dios, llegará un día en el que comprenderemos que el conocerle a Él solo como nuestro Padre y a nosotros solo como sus hijos se queda corto. Tenemos que conocer a Dios como Dios y reconocernos a nosotros como sus siervos. Hasta que no tengamos esta revelación no podremos adorarle verdaderamente. En realidad no nos inclinaremos ante Dios hasta ese momento en el que nos encontremos con Él como Dios. Hasta entonces no nos daremos cuenta de que somos súbditos suyos. Y experimentar esto engendra adoración. Pero eso no acaba aquí. Esa visión de Dios no solo nos hace caer de rodillas ante Él, sino que también nos lleva a reconocer y a aceptar cómo actúa Dios. Porque Él puede actuar de diferentes maneras. Y lo vamos a ver ahora en los siguientes personajes que vamos a ver. Él puede prosperar nuestros caminos como lo hizo con Eliezer. Recordemos en Génesis 24 cómo Abraham le dijo a su siervo Eliezer: irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Este era un encargo complicado. Abraham vivía entonces en Canaán y para alcanzar Mesopotamia había que cruzar 2 ríos y un espacio desierto entre ellos. Era un asunto delicado y difícil el ir a un lugar tan distante y persuadir a una joven para que aceptase esta oferta de matrimonio. Pero Eliezer confiaba en Dios. Y aunque pareciese que su visión le llevaba a los confines de la tierra, un solo versículo cubre el relato del viaje. Fijémonos, dice: el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Qué fácil, ¿no? Nosotros lo vemos ahora, cogemos el coche, el avión, cruzar un río sin puente. Y después de ese río, un desierto. Y después otro río. Y llegar a una cultura en la que tú no sabes cómo te van a recibir. A buscar a una mujer para que se vaya a casarse a la otra punta del mundo. Habiendo alcanzado la ciudad a la que se dirigía, oró. Fijémonos en la oración que hizo él. Oh Jehová, Dios de mi Señor, Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y a las hijas de los varones de esta ciudad, que salen a por agua.
Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiera, bebe y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Aún no había terminado de orar el criado de Abraham cuando Rebeca llegó al pozo y detalladamente todo transcurrió como él había pedido. Pero ¿qué pasaría si esta jovencita no fuese de la familia de Abraham? La joven tenía que ser del mismo linaje de Isaac. No podría ser de otra raza. Por ello Eliezer le preguntó acerca de sus parientes, si pertenecía a la familia de Abraham. Tan pronto como se aseguró de esto, ¿qué hizo? Inclinó su cabeza y adoró al Señor. Reconoció el obrar de Dios y lo siguiente que hizo fue adorar. Esta debe ser nuestra reacción si somos unos verdaderos adoradores. Reconocer el obrar de Dios y la reacción que tengamos sea adorar. En contraste a esta forma de obrar de Dios, volvamos a David. En 2 de Samuel, capítulo 12, tenemos el relato del pecado cometido por David con Betsabé. Dios le envió al profeta Natán con el mensaje de que el niño iba a morir. David había pecado, pero amaba a su hijo, aunque este fuera el fruto de su pecado. Él tenía corazón de padre y suplicó a Dios por la vida del bebé. Pero Dios había dicho, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Sin embargo, cuando enfermó el niño, David buscó a Dios en oración, y él sabía cómo orar, lo vemos en los Salmos. No solo oró, también ayunó y permaneció postrado en tierra ante Dios durante toda la noche. Pero el niño finalmente murió. Y cualquiera que no hubiese estado en verdadera sumisión a Dios, después de haberle buscado con tanta intensidad, le habría acusado de dureza al no serle concedida su petición. Muchos cristianos tienen un conflicto con Dios cuando sus caminos entran en conflicto con los de ellos. David no era así. Otros podían se podían rebelar, él no lo hizo. Otros se podían desanimar, él no. Cuando murió el niño, sus criados temieron darle la noticia. Ellos pensaban que si David había estado tan agobiado por la ansiedad cuando enfermó al niño, su aflicción sería insoportable cuando se enterara de la muerte del niño. ¿Qué fue lo que pasó? David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. ¿Qué es la adoración? Es inclinarse ante los caminos de Dios. No es una clase torpe de sumisión. No se trata de entregarse a la desesperanza o a la pasividad. Es un reconocimiento positivo de la justicia de los caminos de Dios. No pensemos que David estaba diciendo, yo he pecado, me lo merezco. Esto es la reacción que ha tenido Dios por culpa de mi pecado, y que Dios tiene que vindicarse por lo que ha pasado. No se trata de entregarse a la desesperanza o a la pasividad. Es un reconocimiento positivo de la justicia de los caminos de Dios. Él no adoró porque se mereciera el castigo. No fue así. Miremos finalmente otra ilustración de cómo actúa Dios. No como en el caso de David, cuando la santidad de Dios demandaba su vindicación por causa del pecado que no había sido tratado, sino en el caso de Job, al que se le despojó de todo lo que poseía con el permiso de Dios, según el misterio de sus caminos. Pese a que Dios mismo había testificado acerca de Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Job era un hombre rico. Era rico en ovejas, camellos y ganado, y tenía muchos hijos.
un día vino un mensajero con la noticia de que los sabeos habían robado todo su ganado. Antes de que hubiera terminado de hablar, vino una segunda persona diciendo que el fuego de Dios había descendido del cielo sobre sus ovejas, destruyéndolas a todas. Y mientras el segundo mensajero contaba su noticia, un tercero vino contando otra nueva calamidad. Los caldeos se habían llevado a todos sus camellos. Antes de que este terminase, vino otro con la trágica noticia de que todos sus hijos habían perecido. Una tormenta del desierto había derribado la casa en donde celebraban una fiesta y fueron sepultados bajo los escombros. Estos 4 mensajeros, llegados casi simultáneamente, informaron a Job del horrendo hecho de que por la causa de estos desastres, en el corto espacio de un solo día, había sido despojado de todo cuanto poseía. ¿Y cuál fue la reacción de Job? Yo creo que yo al menos no creo haber respondido así. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. No significa que no le doliera, no significa que no sufriera por eso, pero se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Lo primero que hizo Job fue adorar a Dios. Y que quede claro en este punto que en el caso de Job no era una cuestión de que Dios tuviese que vindicarse a sí mismo. Se trataba simplemente de que Dios actuó como mejor le parecía. Aunque Job en unas horas se había visto desprovisto de todo lo que poseía, pudo inmediatamente inclinarse y adorar a Dios. He aquí un hombre tan completamente sometido a Dios que podía sin dudarlo inclinarse ante los caminos de Dios. Como conclusión, Dios no busca adoración. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, como lo hizo David, como lo hizo Jesús, como lo hizo Eliezer, como lo hizo Job. Por eso tenemos que tener claro que la adoración no se trata de un momento, de algo para ganar el agrado de Dios, sino que la adoración es una forma de vida. Es la relación que tengo, es la reacción que tengo al ver a Dios. Eso significa que expresamos lo que sentimos y sentimos lo que expresamos. No es algo fingido. Cualquier cosa que hagamos que no sea adorarle a Él solo puede traernos una satisfacción temporal. Pero cuanto más le busco y más le conozco, más ganas tengo de adorarle y menos ganas tengo de apartarme de Él. Por eso es tan importante estar continuamente buscando su rostro. Hermanos, verle a Él y experimentar su presencia en ti es lo que te va a hacer permanecer en Él. Porque eso te va a saciar de tal forma que va a producir que tu corazón no encuentre nada más valioso que lo que estás experimentando en ese momento. Tener esa experiencia con Dios, no hay nada que se le pueda comparar. Y esa reacción tiene que ser la adoración. Y si te fijas, esto es lo que estamos expresando en nuestros valores. Necesitamos experimentar el Evangelio. Si estamos experimentando el Evangelio, eso nos va a cambiar nuestras motivaciones y nos va a hacer disfrutar a Jesús en todas las facetas de nuestra vida. Y ese disfrute va a producir en mí un servicio genuino, que no es otra cosa que adoración. Y así es como nos habremos convertido en verdaderos adoradores. Una relación con Dios es la clave. Yo al menos es lo que quiero que el Señor haga conmigo. Señor, queremos tener esa relación contigo. Queremos que
Que tú te reveles en nuestras vidas de tal forma, Señor, que nuestro corazón no encuentre el saciarse con otra cosa que no seas tú, Señor. Que estemos desesperados por encontrar tu rostro a cada momento, Señor. Quiero tener esa necesidad y quiero que mis hermanos también vivan con esa necesidad. Que puedan experimentarte y gozarte de tal forma que sus vidas sean para gloriar tu nombre, Señor. Para que nuestras vidas, Señor, sean adoración. Que seamos esos adoradores que tú buscas, Señor.